Capítulo 1. El apartamento de Sally Chelen en el Upper West Side de Nueva York era el epítome de la desesperación silenciosa. Un espacio caro, mal iluminado y saturado de ese olor ácido y persistente que solo deja la ansiedad extrema. Sally, 35 años, antigua ejecutiva de publicidad, ahora vivía en el limbo de la baja por estrés, atada a un sofá desgastado y a una rutina de pastillas que ya no funcionaban. La causa de su colapso no era un jefe tiránico o un desamor, era la nevera, o, más precisamente, lo que había dentro de la nevera. Durante la última semana, Sally había estado grabando un diario de voz, no para un terapeuta, sino para documentar la locura que nadie le creería. Su primera grabación, fechada a las 4:10 de la tarde, comenzó con el sonido de su respiración superficial y entrecortada. «Le juro que está ahí. Lo acabo de ver de nuevo», susurró Sally, su voz seca. «Le subo el volumen para que capte el zumbido. Escuchen». El micrófono del teléfono captó el monótono y constante del compresor de la nevera. Un modelo de acero inoxidable, grande y moderno, que Sally había comprado con su primer gran bono. «Ese zumbido es la única constante, excepto por la puerta», continuó. «La puerta no se cierra bien, lo revisé, el sello está intacto, pero siempre hay un espacio, una pequeña rendija». Se escuchó el sonido de un pie arrastrándose sobre el parqué de la cocina. Luego, un clic suave y metálico. Sally había abierto la nevera. «Esto es lo que veo», explicó, con un tono extrañamente plano. «Leche, huevos, restos de una cena que nunca me comí, y abajo...». Hubo una pausa, un silencio denso roto solo por el goteo de un grifo. «El cajón de las verduras siempre tiene que estar lleno, ¿verdad? No importa lo que saque, siempre está lleno. Y las verduras son raras. No las he comprado yo. Y huelen a tierra y a algo crudo». Sally había estado tirando las verduras misteriosas, raíces oscuras, hojas pálidas, tallos gomosos que parecían crecer en la oscuridad, todos los días, pero cada mañana el cajón volvía a estar lleno. Hoy fue peor. Saqué la bolsa de zanahorias que compré, y no había zanahorias. Había un manojo de dedos, tallos parecidos a dedos. No sé qué son, pero parecían crecer en el mismo racimo. Sally cerró la nevera con un golpe seco. El regresó. Esa noche, Sally se preparó para el enfrentamiento. No llamó a nadie. La idea de que su nevera estaba produciendo una cosecha orgánica y malévola era demasiado absurda. En lugar de eso, tomó su medicación, más de la dosis prescrita, y se sentó en la sala, justo al lado de la cocina, con una cámara de vídeo antigua, de cinta, apuntando al electrodoméstico. A las 3 de la mañana, la hora que ella había bautizado como la hora de la cosecha, el apartamento estaba sumido en una quietud tensa. El zumbido de la nevera se hizo más fuerte, un murmullo profundo que parecía resonar en el suelo. En el vídeo se veía el acero inoxidable reflejando la penumbra del apartamento. Y entonces sucedió. La puerta de la nevera, la que siempre se cerraba con ese pequeño espacio que Sally había mencionado, se abrió. No se abrió por completo, sino que se separó de golpe, quizás 1 centímetro, con un ruido de succión. El espacio oscuro de la rendija dejó de ser pasivo. Una luz interior, verdosa y enfermiza, parpadeó brevemente desde dentro. Y luego, de la rendija, se deslizó algo. Era una punta delgada y pálida, como la punta de una raíz o quizás un nervio. Se arrastró lentamente por la junta de goma y cayó sobre el parqué de la cocina. La raíz se quedó quieta por un momento y luego empezó a moverse hacia la cámara de vídeo.
no arrastrándose, sino con la lentitud espasmódica de un gusano. Era de un color blanquecino, casi translúcido, y terminaba en una especie de bulbo. La nevera zumbaba con una nota más alta, un chirrido agudo. La raíz se acercó a la cámara, y justo cuando el bulbo tocó la lente, se hinchó, y una serie de minúsculos filamentos negros se dispararon cubriendo la lente de la cámara. La imagen en el vídeo se fue a negro total. Sally gritó, pero su voz fue ahogada por un sonido nuevo y poderoso que venía de la nevera. No era un zumbido, era un gruñido bajo y húmedo, un sonido de algo que se había despertado con hambre. Capítulo 2. El gruñido, bajo y húmedo, no debería haber venido de un electrodoméstico. Era un sonido de carne, de garganta, amplificado por el frío del metal. Sally se levantó del sofá, con la adrenalina forzando su sistema, anulando momentáneamente el efecto de las pastillas. El apartamento se sumió en la oscuridad y el silencio después de que el vídeo de la cámara se cortara. La raíz había inutilizado el dispositivo, pero el silencio que siguió al gruñido era aún más aterrador. Sally tomó su teléfono y encendió la linterna. La luz blanca y dura reveló la escena de la cocina. La nevera de acero inoxidable estaba cerrada de nuevo, con ese centímetro de rendija visible. En el suelo, junto al electrodoméstico, yacía la cámara de vídeo. La lente estaba cubierta por una capa viscosa y oscura, una red de filamentos negros que parecían moverse mínimamente con el calor residual de la bombilla. Y en el parqué, donde había estado la raíz, ahora solo había una mancha de humedad. «Está viva», susurró Sally al micrófono del teléfono. «Esto no es moho, esto es un organismo». El zumbido de la nevera se reanudó, pero esta vez con una modulación extraña. Subía y bajaba en tono, como una respiración profunda y trabajada. Sally tomó su teléfono y lo pegó a la puerta de la nevera, grabando el audio amplificado del compresor. El sonido era inconfundible. No era solo el motor. Debajo del había un latido, un pulso bajo, rítmico, que parecía resonar desde el interior del compartimento. Tum, 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 tum. Sally se alejó de la nevera. El miedo le quemaba la garganta. La nevera era ahora un útero metálico, un incubador para algo que no debería existir. Se dirigió al lavadero, abrió un armario y sacó un conjunto de herramientas que había comprado su exmarido. No buscaba un arma, buscaba el conocimiento. Tomó un medidor de temperatura infrarrojo y regresó a la cocina. Apuntó al centro de la puerta de la nevera. La pantalla marcó 0 grados centígrados, la temperatura normal. Apuntó al lateral del compresor, 35 grados, normal. Pero luego apuntó a la rendija, el espacio de 1 centímetro. La pantalla parpadeó en rojo. Marcaba 41 grados centígrados. Una temperatura corporal, una fiebre. Hay calor ahí. Está respirando. Está usando el frío para crecer, dijo Sally, la voz un hilo tenso. Ella comprendió que su desesperación no era solo por las verduras que crecían, sino por el tiempo que le quedaba. Tenía que detener la cosecha antes de que lo que fuera que estuviera creciendo ahí adentro fuera lo suficientemente fuerte como para romper el metal. Decidió que la lógica no funcionaba. Necesitaba veneno. Fue a su baño y recogió todo lo que encontró. Lejía concentrada, limpiador de desagües, ambientadores industriales, un cóctel de química tóxica. Regresó a la nevera, sosteniendo un vaso lleno de la mezcla humeante. Abrió la puerta de la nevera. El gruñido fue instantáneo y violento. El pulso del latido se disparó en el audio. El aire frío y denso golpeó a Sally, pero esta vez
Estaba mezclado con el olor a tierra, a almendra y a un sudor frío y dulzón. El cajón de las verduras estaba, como siempre, lleno, pero ya no eran solo raíces. En la parte superior, sobresaliendo de las raíces y las hojas pálidas, había una forma. Era redonda y suave, del tamaño de un balón de fútbol pequeño, con una piel que parecía tensa y brillante, y de la parte superior crecía un tallo central que se ramificaba en algo que se parecía, horriblemente, a un racimo de dedos humanos, nudosos y curvados. La forma pulsaba, siguiendo el ritmo del tum-tum del motor. «Ahí estás», susurró Sally. «La fruta, la cabeza». La forma se agitó. El racimo de dedos se movió, apuntando directamente a Sally. Ella no dudó. Vertió el cóctel químico sobre el contenido del cajón de las verduras. Un siseo ensordecedor llenó el apartamento. El vapor tóxico se elevó en una nube blanca y abrasadora. La nevera rugió. El pulso se hizo errático y desesperado. El cajón de las verduras pareció implosionar y la forma redonda se contrajo, emitiendo un sonido que era un lamento, un grito ahogado que no era humano ni animal. Sally cerró la puerta de golpe, bloqueando el terror y el vapor. El apartamento se sumió en un silencio de muerte. El zumbido de la nevera se había cortado. El latido había cesado. Sally se sintió triunfante, una guerrera química. Se apoyó contra la pared, tomó el medidor de temperatura y lo apuntó a la rendija. Marcó 10 grados. Bajando. «Ganamos», susurró Sally, sintiendo el cansancio de golpe. Pero justo en ese momento, una vibración, no eléctrica sino orgánica, comenzó a sacudir el suelo de la cocina. El refrigerador, muerto y envenenado, comenzó a vibrar. Y desde el interior, un sonido lento y poderoso. No era un gruñido. Era el sonido de la puerta metálica del compartimento de las verduras siendo lentamente forzada desde el interior. El compartimento del congelador, justo encima del cajón de las verduras, se abrió de golpe con una explosión de escarcha. Y de ese hueco, ahora libre, salió un torrente de un líquido negro, viscoso y helado, que se derramó por el piso de la cocina, trayendo consigo un olor abrumador a tierra, sangre y derrota. La nevera había muerto, pero lo que estaba dentro había encontrado una nueva salida. Capítulo 3. El líquido negro y viscoso que se derramó del compartimento del congelador era un torrente de horror puro. No era agua de deshielo, era denso, oleoso, y se movía sobre el parqué de la cocina con una velocidad alarmante, como si tuviera una gravedad propia. El olor a tierra, a fertilizante putrefacto y a sangre antigua era casi insoportable. Sally retrocedió, con el aliento atrapado en su pecho. El veneno no había matado a la cosa, simplemente había forzado su migración hacia el compartimento superior, donde el frío era más brutal. La nevera de acero inoxidable, ahora bañada en el líquido oscuro, seguía vibrando. No con un motor, sino con un temblor orgánico y furioso. «Está saliendo», jadeó Sally, su voz registrando la histeria inminente. «Es líquido y es rápido». El charco negro se expandió y de su centro una burbuja grande y oscura se elevó, reventando con un chasquido. De la burbuja emergieron diminutos fragmentos blanquecinos. Eran los restos de las raíces que Sally había envenenado, ahora disueltas y transformadas en esporas o semillas. Robin entendió la naturaleza de la amenaza. Un organismo parasitario, una vida vegetal que se había adaptado a un entorno artificial y que ahora buscaba anclarse en la materia orgánica más cercana. Ella, la única forma de detener la propagación, era el calor, fuego. Se dirigió al cajón de los utensilios de cocina. Sacó un encendedor de gas largo de los que se usan para encender hornos.
Pero antes de que pudiera actuar, la nevera emitió un sonido final, corto y seco. Clac. La rendija de 1 centímetro, que había estado abierta en la puerta principal del refrigerador, se cerró de golpe. El sello se cerró por completo. La nevera, aparentemente, había sellado su propia herida, y con el sello vino una nueva manifestación. En la superficie de acero inoxidable, justo en la parte superior, comenzó a formarse una mancha. Era un parche de humedad que rápidamente se convirtió en un crecimiento rápido y velloso, de un color blanco sucio. El moho, o lo que pareciera, crecía a una velocidad visible, extendiéndose desde la parte superior hacia abajo, devorando la superficie de acero. En medio de ese crecimiento velloso se formó una especie de rostro primitivo, con 2 protuberancias bulbosas y un orificio central. No era un rostro humano, sino la burda imitación de uno. Y desde ese orificio, el moho habló. No era el gruñido ni el lamento. Era una voz seca y aspirada, como un susurro sibilante filtrado por la fibra de coco húmeda. «Devuélveme el agua, Sally. La has sacado de la tierra». La voz era inquietante, no solo por su composición, sino porque estaba usando su nombre. Robin retrocedió, golpeándose contra la encimera. «No sé de qué me hablas. No hay tierra aquí», respondió Sally, con la voz quebrándose. El moho se rió, un sonido de papel de lija frotando sobre metal. «Tú lo trajiste, lo que comes, lo que bebes, la tierra está aquí». Sally pensó en su colapso, en las pastillas que se tomaba con agua del grifo, el agua que venía del viejo sistema de tuberías de Nueva York. La sombra, o el moho, no era un fantasma, era la manifestación de la contaminación, el organismo que había tomado el agua de la ciudad y la había incubado en su nevera. El moho del refrigerador se detuvo en la manija de la puerta. Los filamentos vellosos se envolvieron alrededor del metal frío. «Tu cuerpo es el último recipiente. Dame el agua». El moho, al envolver la manija, comenzó a abrir la puerta de la nevera de nuevo, lentamente. El sello, que se había cerrado, cedió ante la fuerza orgánica. Sally, con el encendedor en mano, se dio cuenta de que no podía luchar contra el organismo químico. Tenía que detener la propagación con el calor, pero la única forma de matar el moho en la puerta era acercarse lo suficiente para quemarlo. La puerta de la nevera se abrió 1 centímetro. La luz verdosa del interior parpadeó, y de la rendija salió una bocanada de aire helado y el olor abrumador a almendra. Sally sabía que la cosa la estaba esperando. Tomó la única decisión que una persona desesperada podía tomar. Usó la llave de gas de su cocina y con un movimiento rápido la abrió de par en par. El olor a gas comenzó a llenar el apartamento. «Si me matas a mí, te matas a ti mismo», susurró Sally, sosteniendo el encendedor. «Tu jardín se quema». El moho en la nevera se detuvo. El rostro primitivo se inclinó. La puerta dejó de abrirse. «No lo harás. Te has aferrado a la vida, lo sé». «Es mi último compás», dijo Sally, la voz firme por primera vez en meses. La nevera rugió de nuevo, un sonido entre el metal y la carne, y de la rendija se deslizaron 2 formas nuevas. No eran raíces, eran 2 tallos delgados y largos, con las puntas bulbosas. Los tallos se movieron con velocidad. Se dirigieron directamente a los tobillos de Sally y se envolvieron alrededor de ellos con una fuerza constrictora. Sally cayó al suelo. El encendedor se deslizó de sus manos y fue a parar bajo la nevera. Los tallos comenzaron a tirar, arrastrándola hacia el hueco de la nevera. El moho en la puerta se rió, el sonido de las fibras crujiendo. «No hace falta el fuego.
Hay otra forma de sacar el agua, Sally. Sally, arrastrada hacia el metal, luchó por alcanzar el encendedor que chisporroteaba bajo la nevera. La puerta se abrió completamente, revelando la oscuridad interior y el pulso silencioso. Capítulo 4. Los tallos, delgados y pálidos, se cerraron alrededor de los tobillos de Sally con la fuerza de un cable de acero, arrastrándola sin piedad hacia la boca abierta y oscura de la nevera. El zumbido interior, que había regresado con furia, era una sinfonía de absorción. El pánico se convirtió en dolor físico cuando los tallos se tensaron, raspando la piel de sus tobillos. La nevera, con su rostro de moho primitivo en la puerta, parecía observarla con una burla vegetal. «Dame el agua, es el ciclo, Sally. La semilla necesita alimento», siseó el moho. Sally intentó resistirse, pero la superficie del parqué era demasiado lisa. Sus uñas arañaron inútilmente el suelo. Su única esperanza, el encendedor de gas, estaba chisporroteando debajo de la nevera, inalcanzable. Mientras era arrastrada, su cabeza pasó junto al rastro de líquido negro y viscoso que se había derramado del congelador. El olor a tierra húmeda y descomposición era tan intenso que la mareó, pero al pasar junto a la mancha, una idea desesperada cruzó su mente. El organismo era líquido y el calor lo había hecho migrar. ¿Qué pasaría con el Agas? Robin extendió su mano y la hundió en el líquido negro. No estaba helado, estaba tibio, casi caliente. Lo recogió con la mano y con un movimiento rápido lo arrojó hacia la abertura del horno de gas. El gas natural, que había estado llenando el apartamento por la llave abierta, reaccionó al instante con el líquido orgánico viscoso. No hubo una explosión, sino una reacción química furiosa. Un vapor denso, blanco y maloliente se elevó del suelo. La reacción hizo que la nevera se detuviera. Los tallos, al ser alcanzados por el vapor, se tensaron y se retrajeron como si hubieran sido tocados por ácido. Sally aprovechó la pausa para tirar de sus tobillos. Los tallos se rompieron, dejando un rastro de fibras pálidas y pegajosas en su piel, pero ella logró liberarse. Retrocedió gateando hasta que su espalda golpeó los gabinetes de la cocina. La nevera rugió, su vibración se hizo violenta. El moho en la puerta se desprendió en jirones, consumido por la reacción química. La entidad se estaba defendiendo. «El ciclo. No puedes romper el ciclo», gritó la nevera. El sonido ahora, una reverberación metálica, como si el organismo estuviera usando la estructura de acero como garganta. Sally se puso de pie, buscando un arma. Sus ojos se posaron en el fregadero. Tenía un conjunto de cuchillos de carnicero, grandes y afilados. Corrió hacia el bloque de cuchillos, pero el organismo fue más rápido. El congelador, abierto y libre, se manifestó de nuevo. Un trozo de tubería de cobre interna, retorcida y rota por la presión del organismo, se extendió hacia Sally con la velocidad de un látigo. El tubo de cobre impactó en la nuca de Sally. El dolor fue cegador. Cayó al suelo, el mundo girando. Cuando su vista regresó, la tubería de cobre estaba temblando sobre ella, a centímetros de su rostro, goteando condensación helada y líquido negro. El organismo había convertido las entrañas de la nevera en un apéndice de ataque. El moho volvió a crecer en la puerta de la nevera, pero esta vez más grueso, más fuerte, con la apariencia de una coraza áspera. El calor, el agua, lo tienes adentro, lo sé, te lo llevaste. Sally recordó la pastilla de la mañana, la medicina que tomaba con el agua del grifo, el agua contaminada. La entidad no quería el agua de Sally, quería el agua en Sally.
el último recipiente limpio que aún no había consumido. «No te lo daré», siseó Sally, con la voz débil. La tubería de cobre se abalanzó, no para matarla, sino para inmovilizarla. Envolvió su muñeca derecha, su mano dominante, con una fuerza aplastante. La nevera se abrió de nuevo. Los tallos, regenerados y más gruesos, se deslizaron hacia el resto de su cuerpo. En su desesperación, Sally usó su mano izquierda para alcanzar la encimera. Agarró el primer objeto que encontró, un pequeño frasco de píldoras, sus antidepresivos. El moho en la nevera rió, el sonido de la burla vegetal. «Veneno. Es solo veneno para ti, Sally. Para mí es el abono final». Los tallos se envolvieron alrededor del torso de Sally, aplastando sus costillas. El dolor era insoportable, pero Sally no iba a tomar las pastillas. Con un grito, abrió el frasco. Lo vació sobre el suelo, sobre el rastro de líquido negro. El contenido del frasco, cientos de píldoras blancas, se mezcló con el moho y el líquido. Y entonces sucedió el milagro químico. Las pastillas, al entrar en contacto con el líquido orgánico, comenzaron a hervir y a disolverse con una velocidad antinatural, liberando un gas químico poderoso e invisible. La nevera gritó, un sonido agudo y estridente de metal desgarrándose. El moho en la puerta comenzó a derretirse, no por el fuego, sino por la reacción química en el suelo. La tubería de cobre se soltó. Los tallos se retrajeron en un clac espasmódico. Sally se liberó, tosiendo y luchando por respirar en la nube de gas tóxico. La nevera, herida de muerte, dejó de rugir. Emitió un sonido, no un gruñido, no un lamento. Era un sonido de implosión. La puerta de acero inoxidable se dobló hacia adentro con un clonk seco y el refrigerador se quedó quieto. El zumbido había desaparecido. Sally, tosiendo, se arrastró hacia el pasillo, lejos del gas y del terror. Había vencido a la entidad con su propia desesperación. Pero al llegar al pasillo, sintió el frío. El frío no era del gas, sino de una corriente de aire que no debería existir. Se dio la vuelta y miró la cocina. La nevera estaba muerta, la puerta abollada. Pero en el suelo, el líquido negro y viscoso ya no estaba. Había sido absorbido. Y desde la pared, justo detrás de donde estaba el refrigerador, un sonido. Rasp, rasp, rasp. Un sonido de algo que estaba cavando desde el interior de la pared de ladrillo de su apartamento. El moho había encontrado una nueva ruta y se estaba moviendo. Capítulo 5. El sonido de rasp, rasp, rasp. No era metálico. Era el ruido de una raíz gruesa o quizás una garra vegetal excavando a través del mortero y el yeso. La nevera, el útero de acero, había sido solo un medio de incubación. El organismo, herido por el veneno químico de Sally, se había retirado a los cimientos del edificio. Sally se arrastró hasta la sala, arrastrando el aire envenenado de su propia batalla. Se apoyó contra el sofá. El pánico se había transformado en una rabia helada. No iba a permitir que esa cosa se escondiera y se regenerara. «No te vas a ir», susurró Sally, tomando su teléfono para continuar grabando. «Ya no eres mi ansiedad, eres mi guerra». El sonido de la excavación se hizo más fuerte, moviéndose horizontalmente a lo largo de la pared de la cocina, hacia la sala. Sally se levantó y se dirigió a un mueble. Sacó una botella de whisky, la última de su colección. La abrió y vertió el contenido sobre la alfombra de la sala, creando un camino inflamable que se dirigía directamente hacia el punto donde escuchaba la excavación. Luego, tomó el encendedor de gas, que milagrosamente no había explotado bajo la nevera, y lo sostuvo en su mano. «Vas a salir»,
«O te voy a quemar hasta los cimientos», amenazó Sally. El rasp, rasp, rasp cesó. El silencio regresó, pero esta vez estaba lleno de una tensión palpable, y entonces la pared detrás del sofá de Sally comenzó a temblar, no con un terremoto, sino con un pulso. Tum, 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 tum. El latido orgánico había regresado, amplificado por la cavidad de ladrillo. Una grieta fina, como una tela de araña, se extendió rápidamente por el yeso, y de la grieta emergió el moho. No era el moho velloso y primitivo de la nevera. Era un crecimiento duro, casi leñoso, de un color verde oscuro y brillante. Parecía una vid, pero se movía con una velocidad y una inteligencia aterradoras. La vid se extendió por el sofá, enroscándose alrededor de los cojines. En su centro, un bulbo grande, del tamaño de una naranja, se abrió, revelando una matriz de pequeñas espinas negras y brillantes. Era una boca. «El calor no te salvará, Sally. Las pastillas te han hecho débil. Solo eres agua ahora», siseó la boca vegetal, la voz resonando en la sala. La vid se abalanzó sobre Sally. Ella no corrió. Se quedó quieta y encendió el encendedor. La llama azul y amarilla brilló en la oscuridad. «Mejor arder que ser abono», dijo Sally, con una sonrisa amarga. La vid se detuvo a 1 metro de ella. El organismo no quería el fuego, pero el organismo no era solo una vid. El latido, tum tum, se aceleró, y de la pared, justo al lado de donde se había abierto la vid, un objeto fue empujado hacia afuera. Era un trozo de papel arrugado, de un color blanco sucio. Un documento. Sally, con una curiosidad horrible, lo agarró. Era una foto. Una foto antigua y descolorida. Mostraba a Sally, de unos 18 años, en un jardín botánico, sonriendo junto a un joven de su edad. Pero en su mano, ella sostenía un pequeño tallo con un bulbo, la raíz que ella había visto en su nevera. El joven en la foto, con cabello rizado y gafas, estaba mirando la raíz con una intensidad febril. La voz sibilante de la vid se rió. «Tu colega, él te lo dio. Lo plantaste en tu nevera, Sally. No te buscó, te estaba esperando». Sally recordó al joven, un antiguo novio, botánico obsesionado con las formas de vida extremas. Él le había dado la raíz, un regalo raro para su nuevo apartamento. Ella la había metido en el cajón de las verduras y se había olvidado. La raíz había pasado años latente, alimentándose de la humedad y la oscuridad, esperando su momento. Y su colapso, su baja por estrés, la soledad y la medicación, la habían convertido en el ambiente perfecto. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sally, sintiendo un nudo en la garganta. La vid se extendió y se dirigió a la palma de su mano, la que sostenía la foto. «Solo el ciclo, el jardín y el agua. Tú tienes la semilla que me diste». La vid no quería las pastillas ni el agua. Quería la memoria. Quería que Sally recordara al joven botánico. El tallo de la vid, con un movimiento lento y deliberado, se deslizó sobre la palma de Sally, y de su centro, la boca de espinas negras se abrió. No mordió, solo se apoyó en su piel. Un dolor agudo, punzante, se disparó por el brazo de Sally, y ella sintió que el frío del organismo no la estaba envenenando, sino que estaba absorbiendo algo. Una visión se apoderó de ella, más vívida que la foto. El joven botánico en el sótano del jardín, cavando, sus ojos desorbitados. Él no estaba plantando la raíz, se la estaba sacando de su propio cuerpo. La raíz era un parásito que él había incubado y que había intentado transferir a Sally para salvarse. La raíz se había anclado en Sally desde el primer día que ella la tocó, y ahora estaba lista para la cosecha. En su mano, la foto se desintegró en polvo. La vid se retiró, satisfecha.
y la boca de espinas se rió, un sonido triunfal de crecimiento. El jardín te agradece la semilla, Sally. Ahora solo necesita tu agua. Y desde el hueco de la pared, la vid de crecimiento duro se retiró por completo, dejando solo una grieta. Pero al retirarse, no se fue sola. Una red de filamentos finos y translúcidos, como nervios, se había quedado atrás. Y esos filamentos, con una velocidad terrible, se dirigieron al techo, al suelo y a todas las esquinas del apartamento. El jardín se estaba apoderando del apartamento. El veneno la había obligado a propagarse por toda la estructura, y ahora Sally estaba atrapada en el centro de un nido orgánico. Capítulo 6. Los filamentos, finos y translúcidos como capilares, se expandieron por todo el apartamento con una rapidez que desafiaba la lógica. Se arrastraban por las molduras del techo, se hundían en las junturas del parqué y se tejían en la tela del sofá, transformando la sala de estar en una telaraña vegetal. El aire se hizo más espeso, más cálido, saturado del olor dulzón y fétido de la vida en descomposición. Sally, aún aturdida por la visión de la transferencia del parásito, se tambaleó. El organismo no había huido, simplemente había expandido su territorio. Había usado el veneno y el pánico de Sally para asegurar una colonización total. «No es un jardín, es un nido», susurró Sally al teléfono, que seguía grabando. «Y yo soy el reservorio». Los filamentos se hicieron más visibles a medida que absorbían el polvo y la humedad. En las esquinas de la sala comenzaron a formar pequeñas estructuras bulbosas, nudos de crecimiento rápido, que latían al ritmo del pulso, tum-tum, que ahora se escuchaba en todas las paredes. Sally comprendió el destino de su joven exnovio botánico. La raíz no solo buscaba agua, buscaba un recipiente orgánico para florecer. Y ahora que la vid principal había madurado, ella era el último paso en el ciclo. Ella tenía que salir. Se abalanzó hacia la puerta de entrada. Pero antes de que pudiera alcanzar el pomo, la puerta se cerró con un chasquido. Los filamentos más gruesos que subían por el marco se habían tejido en una red densa y resistente sobre la cerradura, bloqueando el pestillo con una fibra vegetal de una dureza sorprendente. «No, el ciclo necesita su conclusión, Sally», siseó una docena de voces ahora, todas provenientes de los nudos de crecimiento distribuidos por la sala. El apartamento entero estaba hablando con la voz del moho. La desesperación se mezcló con la rabia. Sally no iba a ser consumida. Corrió de nuevo a la cocina, buscando una herramienta más efectiva que su encendedor. Encontró un bote de fertilizante líquido, un residuo irónico de su vida anterior. Lo agarró. «¿Quieres comida? Toma comida», gritó Sally. Regresó a la sala. Los filamentos y nudos habían crecido exponencialmente. La alfombra ya estaba tejida con una red de fibras que se hundían en el suelo. Sally vertió el fertilizante líquido en el nudo más grande, el que estaba cerca de la grieta de la pared de la nevera. El organismo reaccionó, pero no con dolor, con un placer sibilante. «Sí, más profundo, gracias». El nudo de crecimiento se hinchó y los filamentos que rodeaban el sofá se tensaron, obligando a que el mueble se doblara sobre sí mismo. El fertilizante, la comida del parásito, solo había acelerado el crecimiento. Sally retrocedió, con el pánico volviendo a tomar el control. Necesitaba algo que matara la vida, no que la alimentara. Se acordó de su botiquín. En el baño tenía un potente desinfectante médico, alcohol puro al 99%. Corrió al baño, sus pies tropezando con las nuevas fibras que tejían la alfombra. El baño era el único lugar que parecía limpio, sellado del organismo.
Sally abrió su botiquín y encontró la botella de alcohol, pero justo cuando la agarró, sintió un peso, el espejo del baño. Detrás del cristal, algo se había deslizado. Los filamentos más finos se habían metido por el pequeño espacio entre el espejo y la pared, tejiendo una capa delgada y transparente detrás del reflejo. Y en su reflejo, Sally no se vio sola. En la esquina inferior del espejo, un patrón de moho sutil se había formado. El moho, con la ayuda de los filamentos, estaba creando una imagen tridimensional. Era la imagen del rostro de su exnovio botánico, sonriendo con una expresión beatífica y ojos llenos de una locura vegetal. El moho usó su voz, clara y nostálgica, para hablar. Sabía que vendrías a mí, Sally. El ciclo se completa en el agua, la fuente de vida, pero la fuente de la vida eres tú. El rostro del exnovio se acercó en el reflejo, sus labios de moho temblaron y su voz se hizo un susurro cariñoso, pero malévolo. ¿Recuerdas la noche que te diste cuenta? Un dolor agudo regresó a la palma de Sally. Ella miró su mano. La piel estaba tensa y una pequeña hinchazón, como una ampolla, se había formado justo donde la vid la había tocado. La vid no le había robado la memoria, le había devuelto la semilla. Ella no había transferido el parásito, ella lo había incubado. En el espejo, el rostro del exnovio se rió. Lo tomaste, querías el amor, y el amor es un ciclo. No eres la huésped, eres la madre. El tum-tum de las paredes se aceleró. Los filamentos se dirigieron al techo del baño, tejiendo una red que amenazaba con atraparla. Sally no podía permitir que la semilla floreciera. Tenía que quemar el nido antes de que el organismo la abriera para la cosecha. Agarró el alcohol y salió del baño, dispuesta a incinerar el apartamento, a ella misma y a la cosa. Pero en el umbral del baño, los filamentos habían formado una barrera, una pared de tejido orgánico, duro y flexible. Y de ese muro, una voz siseó con el tono de una madre protectora. No, el bebé necesita el agua y tú vas a quedarte quieta. Los filamentos del muro se abrieron y de su centro salió una sola rama, gruesa y larga, terminada en una punta negra y afilada. La rama se disparó hacia la ampolla en la palma de Sally. Su objetivo, romper la bolsa de agua y liberar la semilla. Capítulo 7. La rama, un aguijón negro y leñoso, se disparó desde el muro orgánico del pasillo con la velocidad de una flecha. Su objetivo era la ampolla en la palma de Sally, el punto de incubación que el organismo llamaba la semilla. Sally reaccionó por puro instinto. Levantó el brazo, no para protegerse, sino para usar el frasco de alcohol isopropílico como escudo. El aguijón de la vid impactó contra el cristal del frasco con una fuerza terrible. ¡Crack! El frasco se rompió en miles de pedazos. El alcohol, el desinfectante, el veneno contra la vida orgánica se roció por el pasillo y sobre el muro vegetal que bloqueaba su salida. El efecto fue explosivo, no una combustión, sino una reacción química violenta y seca. El muro de filamentos se contrajo con un siseo agudo y las fibras se volvieron inmediatamente de un color marrón seco, muriendo al instante. El alarido de la entidad, un grito de deshidratación y dolor, llenó el apartamento. ¡El veneno! ¡El agua!, gritó el coro de voces del moho, ahora distorsionadas y debilitadas. Sally, bañada en alcohol y con fragmentos de cristal incrustados en su piel, se lanzó a través del muro moribundo. Corrió hacia la sala, sin mirar atrás, buscando el foco de la infección. El tum-tum de las paredes se había hecho errático y débil. La sala, aunque cubierta por los filamentos, parecía estar en retroceso. Los nudos de crecimiento se estaban secando y contrayendo rápidamente. Pero al llegar al centro de la sala,
Sally tropezó. El suelo. La alfombra ya no era blanda. Estaba dura, tejida con fibras leñosas y espinosas que se habían endurecido con la deshidratación. Al caer, su rodilla golpeó un nudo de crecimiento que estaba justo en la línea del chorro de whisky que había derramado antes. El nudo, deshidratado por el alcohol, se había transformado en un objeto sólido, duro como un hueso. Y de ese nudo no salió la voz de la vid, sino una voz infantil, clara y desesperada, sin el siseo del moho. «No aquí, no me plantes aquí». Sally se dio cuenta de la verdad. El parásito se estaba muriendo, pero el nudo, el foco de la infección, era también el punto de anclaje de un alma. La vid no era solo un moho, era la manifestación del miedo y la locura de su exnovio botánico, que había sido devorado por la cosa y ahora estaba atrapado en el crecimiento. Ella no estaba matando un parásito, estaba matando a su exnovio, el hombre que una vez había amado. «¿Qué te hizo?», susurró Sally, tocando el nudo con un dedo tembloroso. El nudo vibró y una imagen se proyectó en la mente de Sally tan clara como un vídeo. El sótano del jardín botánico. El joven, atado por los tallos de la misma vid. La vid lo estaba forzando a beber el líquido negro, la semilla, y él, en su último acto, había cortado la vid principal y había inyectado una parte de ella en el agua del grifo que iba al apartamento de Sally. Él la había elegido como un recipiente limpio y un escape. La voz del joven, su exnovio, salió del nudo. La nevera, la incubadora. «No quería que me pudriera solo. Ayúdame a salir, Sally». El nudo leñoso se partió. En su centro, una burbuja viscosa de líquido negro se hinchó. Era el núcleo de la infección y estaba a punto de reventar. Si reventaba, el organismo liberaría esporas en el aire, condenando a toda la ciudad. Sally, con la decisión helada de la desesperación, se puso de pie. Agarró la botella de whisky, que afortunadamente estaba a medio camino del nudo. «Lo siento», dijo Sally, su voz rota por la emoción, «pero no voy a terminar tu ciclo, no voy a ser tu jardín». Ella vertió el resto del whisky sobre el nudo y el área circundante. El alcohol, aunque más débil que el desinfectante, era suficiente para alimentar el fuego. Luego, con la mano temblando, se arrodilló, acercó el encendedor y encendió el chorro de whisky en la alfombra. ¡Ush! Las llamas se levantaron inmediatamente, lamiendo la base del nudo. El nudo leñoso chilló, un grito de dolor y de traición. La pared de la cocina, la que escondía la nevera abollada, estalló en llamas. Los filamentos secos se convirtieron en un combustible terrible. Sally había encendido su propia pira funeraria. El fuego se extendió a la cortina y al sofá con una rapidez alarmante. La vid, consumida por las llamas, gritó: «Tú te quedarás aquí, el agua es mía». Y en un último acto de rabia, la pared detrás de Sally se abrió por completo y la nevera, el bloque de acero abollado y carbonizado, se abalanzó sobre ella, empujado por la fuerza de las llamas. Capítulo 8. La nevera, impulsada por la explosión del fuego en la cocina, se estrelló contra la sala. No era el peso del electrodoméstico, sino la furia del organismo al ser incinerado lo que la empujaba. El bloque de acero abollado giró y se lanzó contra Sally con el objetivo de aplastarla. Sally, con la adrenalina disparada por el pánico, se lanzó hacia un lado. El refrigerador golpeó el sofá con una violencia sorda, empujando el mueble contra la pared. El fuego de la cocina ya era una hoguera que lamía el techo. Ella estaba atrapada. La puerta de entrada estaba bloqueada por el crecimiento seco de la vid, que aún ardía, y la sala era un infierno. El nudo leñoso que contenía el núcleo del exnovio botánico
ya estaba envuelto en llamas, emitiendo un humo negro y aceitoso. El grito del joven se hizo un aullido de dolor puro que resonaba en el rugido del fuego. «El ascensor, bañera», gritó la voz. Una advertencia. Sally comprendió al instante. El organismo, al ser quemado, buscaría su último refugio húmedo. La bañera, el ascensor, el pozo vertical, era una chimenea que el fuego pronto consumiría. Tenía que llegar al baño. Corrió por el pasillo. El fuego la seguía, crepitando y devorando el parqué. Al llegar al umbral del baño, la escena era escalofriante. La vid había muerto por el alcohol, pero el calor del fuego ya la había reactivado. Los filamentos quemados se agitaban y el espejo, donde había aparecido el rostro de su exnovio, estaba resquebrajado. Pero la bañera estaba intacta, llena de agua. Sally se lanzó dentro de la bañera, encendiendo el grifo de agua fría para inundar la porcelana. El agua era su única defensa contra las llamas y el organismo deshidratado. Al sumergirse, el sonido del fuego se amortiguó y el rugido de la vid se convirtió en un susurro distante. Pero al mirar hacia la abertura del baño, vio la evidencia de que el organismo la había seguido. El moho, desesperado por el agua, ya no crecía. Se arrastraba. El líquido negro y viscoso que había salido de la nevera se había reagrupado en la alfombra del pasillo, formando una masa oscura y palpitante. No se movía como un líquido, sino como un animal sin forma, arrastrándose hacia la bañera. Y de su centro, la masa negra se levantó, tomando una forma humanoide, alta y delgada, pero compuesta enteramente de tierra húmeda y filamentos. Era la manifestación del jardín. La cosa se detuvo en el umbral del baño. No podía entrar. El agua de la bañera era un veneno para ella. Pero la entidad, usando la voz de su exnovio, silbó con una lógica espantosa. «El agua no es tu amiga, Sally. El agua lleva la semilla, y la semilla ha madurado en tu palma». La entidad señaló la ampolla en la mano de Sally. La ampolla estaba hinchada, transparente, lista para romperse. «Tú tienes el último agua de vida, lo que yo necesito. Tú me trajiste la semilla, ahora entrégala». La entidad de tierra estiró su mano, una garra de lodo negro, hacia Sally. En su desesperación, Sally hundió su mano bajo el agua fría de la bañera, intentando evitar que la ampolla se rompiera. Pero al sumergir la mano, la hinchazón se hizo más grande. El agua, en lugar de calmarla, estaba acelerando el proceso de maduración de la semilla en su palma. ¡Crack! La ampolla en su mano reventó. No salió agua, salió un chorro de un líquido transparente y espeso. El chorro de líquido se expandió instantáneamente en la bañera, creando una niebla densa y blanca que olía intensamente a almendra. Y del centro de la ampolla abierta, un diminuto tallo de raíz, pálido y fuerte, se abrió paso a través de la piel de Sally, buscando el aire. El organismo no necesitaba la bañera, necesitaba que Sally estuviera en ella. La entidad de tierra sonrió con una boca de lodo y la voz del exnovio se hizo fuerte y triunfante. «Cosecha, lo logramos, Sally». El ser de lodo avanzó, ya no con miedo al agua, sino con una necesidad urgente. Se hundió en el agua de la bañera. Sally gritó, sintiendo que la raíz en su palma crecía a un ritmo imposible. La cosa de lodo la estaba alcanzando. Ella estaba a punto de ser absorbida. Capítulo 9. El ser de lodo. La manifestación final del jardín. Se hundió en el agua de la bañera con un chapoteo espeso y repugnante. La criatura no se disolvió, se energizó. El agua de la bañera, ahora infundida con la niebla de la semilla liberada de la palma de Sally, era el medio de crecimiento perfecto.
La mano de lodo se cerró sobre el tobillo de Sally. El agarre era frío, pegajoso y doloroso. El ciclo, la flor, rugió la voz del exnovio, amplificada por el agua resonante de la bañera. La pequeña raíz en la palma de Sally crecía a una velocidad visible, alargándose con movimientos espasmódicos, buscando algo. El dolor era insoportable. Sally sintió que el lodo la estaba absorbiendo, intentando arrastrarla bajo el agua. Pero en su desesperación recordó un detalle crucial. El organismo odiaba el veneno. El alcohol lo había deshidratado. Las pastillas lo habían envenenado. Pero la semilla necesitaba un ambiente limpio para madurar. Y la bañera no estaba limpia. Al comienzo de su colapso, Sally había estado obsesionada con la limpieza, utilizando un químico extremadamente potente para limpiar los azulejos del baño. Ácido muriático, concentrado. La botella estaba debajo del fregadero, a apenas 1 metro de distancia. Con el ser de lodo tirando de su tobillo, Sally usó su mano libre para agarrarse al borde de la bañera. «No, no soy tu madre», gritó Sally, luchando contra la fuerza de absorción. La cosa de lodo se rió. «Te amo, Sally, y el amor es para siempre, ¿lo sabes?». En la palma de Sally, la raíz brotó con un filamento final, un tallo con una pequeña punta bulbosa. La semilla estaba a punto de germinar. Sally se zafó momentáneamente del agarre del lodo y se impulsó fuera de la bañera con un grito. El lodo no pudo reaccionar lo suficientemente rápido en el agua densa. Se lanzó al suelo. Agarró el primer objeto que encontró debajo del fregadero: la botella de ácido muriático. El ser de lodo, saliendo de la bañera, era más lento en tierra. Emitió un siseo de advertencia al ver la botella. «No, químico, el veneno más fuerte, me quemarás». «Te quemaré», siseó Sally con una calma espantosa. El lodo se abalanzó. Sally no vertió el ácido sobre la cosa. En su lugar, hizo lo que una mujer desesperada y química haría. En la palma de su mano, la raíz estaba brotando. El dolor era cegador. Con un grito de agonía, forzó su mano abierta y vertió un chorro de ácido concentrado directamente sobre la raíz que salía de su piel. El sonido fue un hiss violento de carne y vegetal quemándose. El ácido rugió. El dolor fue tan inmenso que Sally cayó de rodillas. Pero el efecto sobre el ser de lodo fue instantáneo. Al quemar la semilla en la palma de Sally, ella había atacado el núcleo de su fuente de vida. El ser de lodo se detuvo. Emitió un grito de agonía incomprensible, no de dolor, sino de pérdida total. El lodo comenzó a secarse instantáneamente. No se disolvió en el aire. Se marchitó. El cuerpo se encogió. La forma humanoide colapsó sobre sí misma con un sonido de arena cayendo. En segundos, el ser de lodo se había convertido en un montón de tierra seca y polvo, inerte. El pulso, tum-tum, se detuvo. El silencio regresó. Sally, temblando incontrolablemente, se puso de pie. La mano le ardía, la carne se había quemado y el agujero donde había estado la raíz era un círculo de piel carbonizada. Ella había vencido, había quemado el nido, había destruido la semilla y había matado al jardinero. Salió del baño y miró la sala. El fuego se había apagado solo, o más bien, se había consumido a sí mismo, dejando solo brasas y el olor a humo y a ácido. La falta de aire fresco, el aislamiento del apartamento, lo había sofocado. La puerta de entrada, todavía sellada por los filamentos carbonizados, era su única barrera. Con su mano buena, Sally tomó una barra de cortina de metal que había caído. Golpeó la puerta, rompiendo los restos secos del organismo. Finalmente, la puerta se abrió. Aire frío y limpio del pasillo inundó el apartamento. Sally salió al rellano. Se apoyó contra el muro, con la mano herida presionada contra su pecho. Se acabó.
El ciclo se rompió, pero justo en ese momento, un sonido familiar y suave se escuchó en el apartamento quemado. Era el sonido de un grifo, el grifo de la cocina que ella había dejado goteando al inicio de todo el horror. El goteo, goteo, goteo. Y el último sonido que su micrófono capturó antes de que la batería muriera no fue el goteo del agua, sino el silbido largo y claro de un gas escapando de una válvula rota. El apartamento estaba sellado, el gas abierto y el agua llamando al organismo. La cámara de Sally, que ella había dejado encendida en el pasillo, capturó una última imagen antes de que el fuego final la consumiera. En la cocina, el grifo goteando sobre el suelo seco y envenenado. Y en el centro de ese charco de agua, un diminuto filamento, blanco y pálido, comenzaba a brotar de nuevo. Capítulo 10. El informe del forense sobre el apartamento de Sally Chelen dictaminó la causa de la muerte como asfixia por inhalación de humo y gas, posterior a un incendio provocado. El cuerpo de Sally fue encontrado en el rellano, a pocos metros de la puerta abierta, con quemaduras leves y una herida química grave y profunda en la palma de la mano derecha. El cuerpo de la víctima parecía haber estado intentando escapar desesperadamente. Sin embargo, el informe policial contenía notas contradictorias. Los bomberos encontraron la llave de gas de la cocina abierta de par en par, pero la botella de ácido muriático estaba sobre el lavabo, abierta. Más desconcertante fue el descubrimiento en el baño. La bañera estaba llena de una mezcla de agua y un lodo oscuro, completamente seco y sin vida, junto a restos de tejido orgánico quemado. La única evidencia que registraba la verdad fue el teléfono de Sally, recuperado del pasillo, con su último archivo de audio intacto. El clip final, clasificado como registro de la muerte, solo contiene el goteo rítmico del grifo de la cocina y el siseo del gas. El edificio fue evacuado debido a la inestabilidad estructural y los altos niveles de contaminación química. Un mes después, un equipo de demolición entró al apartamento de Sally para comenzar la reconstrucción. El contratista, el señor Albers, era un hombre cínico acostumbrado al horror de los incendios urbanos. El señor Albers entró en la cocina. La nevera, abollada y chamuscada, seguía allí. La recogieron para desecharla. Mientras la levantaban, el señor Albers notó el suelo de parqué debajo. Estaba seco, pero descolorido por el líquido negro. Y en el centro exacto donde había goteado el grifo, había un pequeño hoyo excavado. El señor Albers se agachó. El agujero no era profundo. Y de ese pequeño hueco, el señor Albers sacó un objeto, un tallo de raíz, pálido y brillante, de unos 10 centímetros de largo. No era solo una raíz, era una sola flor, una flor blanca, pequeña, de apariencia inofensiva, pero cuyo polen desprendía un olor dulzón e intenso, como almendra. El señor Albers se sintió mareado. El olor le recordó a algo que su antigua novia botánica le había dado hace años. En ese momento, la flor en su mano comenzó a vibrar, y de la pared detrás de él, el zumbido regresó. No el zumbido de un motor, sino el pulso. Tum, 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 tum. El señor Albers sintió un dolor agudo en el costado. Se llevó la mano al bolsillo y palpó su teléfono. La vibración no era el pulso, era una llamada de su esposa. El hombre atendió. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?», preguntó, intentando sonar normal. Su esposa, al otro lado de la línea, no respondió. Solo se escuchó un siseo suave, filtrado y dulce, como si estuviera susurrando a través de un montón de hojas húmedas. «El jardín necesita un nuevo jardinero, querido Albers, y tú tienes el agua perfecta.
El señor Albers soltó la flor, pero ya era demasiado tarde. El tum-tum se aceleró, y la flor, al caer, liberó una bocanada de polen dulce que inundó su rostro. El último sonido que se escuchó en el apartamento, antes de que el equipo de demolición reportara un colapso estructural repentino, fue el sonido del tum-tum resonando y el sonido de un grifo abriéndose por completo, inundando la base seca de la nueva semilla. La desesperación de Sally había roto su propio ciclo, pero solo para entregárselo a la ciudad. El jardín nunca muere. Fin.